7:39 y habíamos quedado con algunas de las personas que nos acompañaron durante el proceso, durante los muchos meses. Estamos hablando desde, pues puede ser desde septiembre del año pasado, octubre o noviembre del año pasado hasta la fecha, de hablar con ellos cuando hubiera ya información suficiente después de la elección, de la tan anunciada elección del 1 de junio. Ya lo hicimos con algunos candidatos a quienes entrevistamos aquí y no ganaron, lo hemos hecho en estos días y queremos hacerlo hoy y queremos escuchar tu punto de vista, Roberto Gil. Gusto en saludarte. Nos acompañaste primero como protagonista. Tú trataste de ser candidato, de estar en las boletas para ministro de la Suprema Corte de Justicia y también en algunos tramos nos acompañaste como analista del proceso. Así que, pues tu opinión, ya con pues definidos cuando menos tres de las posiciones en juego, los ministros de la Corte, los magistrados del Tribunal Electoral y pues toda esta nueva instancia de supervisión, de evaluación de los jueces, este tribunal disciplinario. Roberto, buen día, Roberto Gil. Buen día, Ciro. Qué gusto saludarte. Buen día a todos. Pues efectivamente, el 11 de octubre yo estuve en tu estudio anunciándote mi intención, anunciando desde tu espacio la intención de competir. Reafirmo lo que dije en aquel momento, se les podía ganar porque solamente 9 millones de mexicanos con acordeón pudieron lograr que Morena pusiera a los órganos cúspide del Poder Judicial, a la Corte y al Tribunal de Disciplina. Solamente 9 millones, 9.7 para ser exacto, siguieron el acordón. Se les podía ganar, pero pues no dejaron competir y todo queda muy claro, Ciro. La intención era capturar al Poder Judicial desde las candidaturas. El acordeón es el último momento de una trama, de una operación. Todo esto empezó desde el comité de selección. Yo quiero recordar ahí los que se quedaron en el camino. Por ejemplo, una persona que debió de haber sido por lo menos considerado una persona cercana a la izquierda, un Jaime Cárdenas, por ejemplo, que lo dejaron en el Sí. camino, no lo dejaron competir. Y así muchos, puedo mencionar a una centena de personas que pudieran tener credenciales, méritos para poder aspirar a conducir bajo este nuevo modelo, al modelo que ellos inventaron, pero no fue así. Segmentaron, se apropiaron de los comités de evaluación. Ahí Ricardo Anaya en la tribuna del Senado mostró las credenciales de una de las evaluadoras que no sabe ni contestar para cuándo y cómo procede el juicio de amparo. Ciro, esto ya quedó confirmado, solamente pudieron hacerse del Poder Judicial manipulando los comités de evaluación y después con acordeones. Pero fíjate, yo digo que en esta elección, Ciro, hay tres engañados. El primero es el pueblo de México, porque al pueblo de México le ofrecieron que iba a elegir a los jueces, magistrados y ministros. No fue así. Eligió una estructura guiada por un acordeón ilegal. Y luego hablaremos de dónde se pagó ese acordeón, porque por ahí hay algunas sospechas de que ese acordeón se pagó con recursos públicos. Luego lo platicaremos, si me permites eso, Ciro, si se confirma la Sí. evidencia que estamos recabando. Segundo, la segunda engañada, la presidenta de México, porque le dijeron que la estructura de Morena iba a funcionar para acercarle personas que pudieran representar sus ideas, su equipo político. De los 9 ministros, evidentemente 8 tienen carrera y procedencia en la Ciudad de México. 8, 8. De los 9 ministros electos, 8 hicieron carrera política o profesional en la Ciudad de México. En este país no existe ningún otro jurista de ninguna otra región distinta a la Ciudad de México que pueda aspirar a llegar a la Corte.
de los 9 ministros de la Corte, 8 han hecho carrera política o profesional en la Ciudad de México, pero salvo quien solamente, será presidente, salvo el que será presidente, que Hugo Aguilar. hizo su historia en Oaxaca, pero cercano al obradorismo. Pero fíjate nada más, de los 9 ministros de la Corte, 8 han sido funcionarios o han hecho carrera política en la Ciudad de México. Es decir, el grupo político de la Ciudad de México, la cuna del obradorato, ahora se convierte en la casta judicial. Lenia Batres, ¿dónde ha hecho carrera A ver, política? Ciudad, La Ciudad Ciudad de de México. México que gobernó Claudia Sheinbaum entre 2018 y 2023 también, ¿eh? Sí, claro, pero solamente de esos Digo, 8, solamente 2, mm, Ciro, podemos colocar alguna cercanía con la presidenta. Yo creo que todos, el resto, pues tienen más cercanía con otros grupos políticos de la Ciudad de México. Por ahí se les mm, coló un jurista que se formó en Iztapalapa con Clara Burugada. Ahí, por ahí se le coló a la consejera jurídica de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, la Ciudad de México, los grupos políticos, la cuna del obradorato en la Ciudad de México, pone la nueva casta judicial. La segunda engañada, la presidenta de México. Y el tercer engañado, Ciro, el tercer engañado, que tuvo que cambiar de opinión, que tuvo que renunciar a sus convicciones sobre cómo tenía que formarse un nuevo poder judicial, que tuvo que ir contigo ahí a tu espacio a decir, a defender una reforma judicial contra todas sus convicciones. El tercer engañado, Arturo Saldívar, Ciro, ¿por qué? por lo menos, porque mira, de los 7 candidatos, 5 a la Suprema Corte y 2 al Tribunal de Disciplina, cercanos a Arturo Saldívar, a los que protegió en el comité de evaluación. De los 7, ¿sabes qué porcentaje de votación sacaron? Menos del 2%. Por ejemplo, Fabiana Estrada Tena, exsecretaria de Sí. Estudio y Cuenta de Arturo Saldívar, 1.98% de la votación. Es el tercer engañado, porque hizo todo este poder judicial, esta reforma al poder judicial, para agandallar a los suyos espacios en el Poder Judicial y lo dejaron en la banqueta. Hasta se tuvo que cambiar de casilla el señor Saldívar, el que le redactó la reforma judicial al régimen, el que puso la cara, el que está pagando con reputación este atropello y este esperpento, lo dejaron abandonado. De los 7 candidatos, 5 a la Suprema Corte y 2 al Tribunal de Disciplina, no sacaron más de 2%. Mm. Yo creo que el Tengo que señor decir, Saldívar se vio. Roberto, que tengo que interrumpirte y decirte que es tu opinión y es tu evaluación, ¿no? Es mi evaluación, por supuesto, no lo digo Sí, sí, yo, sí. Ciro, lo digo Tengo, ese tengo que Roberto decir. Sí, Gil. sí, sí, pero tengo que Anal- subrayarlo, es tu es, evaluación, mi, ¿no? es mi evaluación del proceso. Otro, Ana María Ibarra Holguín, exsecretaria de Estudio y Cuenta, magistrada ahora del Poder Judicial, que se apuntó a este proceso, a esta elección, ya era magistrada, estaba muy bien ahí, y sigue al señor Saldívar y sus tweets con Taylor Swift. 1%. Claro, porque lo que no consideró el señor Saldívar es que su propio modelo, el modelo que inventó, el modelo que redactó, el modelo que toleró, precisamente dejaba en el camino a buenos juristas, precisamente dejaba en el camino a quienes no estuvieran en la estructura de Morena. Creo que el tercer engañado de este proceso, Ciro, es precisamente el señor Saldívar. Artemio Zúñiga Mendoza, juez penal, el que fue denunciado por seguir consigna desde el piso 14, 1.47%. Así les pagan, ¿sí? Así les pagan. Bueno, dicho lo anterior, son los 3 engañados de esta elección judicial. 9.7 millones de mexicanos son los que acompañaron el acordeón de Morena. De ese tamaño es ¿Por la qué sacas, supuesta cómo hegemonía. llegas a esa cifra de 9.7?
ahí te va, Si ahí te va. votaron, si fue 12% de un padrón de 100 millones, serían alrededor de 12 millones de personas, no 9.7. ¿Cómo 12 llegas a millones que esa cifra? fueron, 12 millones que fueron a la casilla, que fueron a las Sí, casillas, no 12 millones que votaron por ellos. ¿Cómo llegó a esa cifra? Descuéntale 12 millones de votos, es decir, 12 millones de ciudadanos recibieron una boleta con nueve opciones. Es decir, sí, tú ibas y votabas por 5 mujeres, 4 hombres. Más o para menos la en corte. números gruesos para la corte. Y ese es Ujú. el indicador. Ese es mi indicador, ¿eh? Sí, sí, El sí. INE, el INE tiene ahí mucha información. Yo hago un desglose a partir de la información que ha publicado el INE. Más o menos la participación fue 12.6, 12.7. Déjala en 12 para el ejercicio. Vamos a dejarlo 12 millones. ¿Por qué lo bajas a 9.7? Porque si fueran, si se emitieron, Ciro, 116 millones de votos por la Corte. Si le restas los 26 millones nulos o casillas no llenadas, es decir, las casillas que no fueron utilizadas, te queda un dato muy simple. Solamente 9.7 millones de mexicanos llenaron el acordeón de los 9 lugares de los 116 millones de votos, es decir, boletas multiplicadas por 9, le restas los 26 millones de votos nulos y las casillas no utilizadas y te queda el saldo de 9.7 millones de ciudadanos que desafortunadamente siguieron el guión del acordeón. Es matemática pura, no me estoy inventando absolutamente nada. La famosa hegemonía, la del 80% de aprobación de Claudia Sheinbaum, la del 74% artificial de representación en el Congreso, vale 9 millones de personas. Andrés Manuel López Obrador en el 2022, cuando se presentó a las urnas en una pregunta, ¿continúa o no continúa?, sacó 16.6 millones de votos con un padrón 7 millones de personas más grande, 7 millones de ciudadanos más grandes, Mm. esta supuesta hegemonía no pudo sacar más de 10 millones de votos. El 11 de octubre del año pasado, a esta hora, en tu espacio, yo dije, se les puede ganar y confirma esa posición, mi posición que tuve en aquel momento, mi intuición, el hecho de que no juntan, no son la hegemonía de 80% de aprobación de la señora Claudia Sheinbaum, ni el 74% de la representación artificial en el Congreso. La estructura, los huesos de la estructura de Morena vale 9.7 millones según los datos del INE. Esa es la Mm. hegemonía, la famosa hegemonía. 5 millones, 6 millones menos que los que sacó un domingo Andrés Manuel López Obrador. Conclusión, la estructura de Morena se va haciendo chiquita. La estructura de Morena se va dividiendo entre ellos. Nada más ve quienes llegaron a la Corte del Tribunal de Disciplina. Los que venían en el acordeón de Andrés Manuel López Obrador. Ah, por cierto, hay 3 engañados y uno que fracasó, uno que no cumplió. El cachorro sin melena, al que le encargaron la estructura, Andrés López Beltrán, el gran responsable de la debacle de la estructura de Morena en la elección judicial. No cumplió, solamente sacó 9 millones, 6 millones menos que lo que su padre sacó en la revocación de mandato. Gracias, Roberto. Muy Buen día. controvertido, muy duro comentario y análisis, pero muchas gracias. Al contrario, gracias Habíamos quedado de hacer esta revisión. Muchas gracias te lo por tus aprecio, palabras. Ciro, Gracias. te lo aprecio y es el balance no de un candidato al que no dejaron participar, de un analista de los hechos, pero sobre todo de un ciudadano agraviado. 91 millones de personas le dijimos que no estamos de acuerdo con la captura del Poder Judicial, Ciro.
es mi responsabilidad lo que dije y lo sostendré, y ahí están los datos. Gracias, Roberto. Gracias a Roberto Saludos. Gil. Buen día. Gracias, Manuel. Bueno, pues interesante lo que dice Roberto Gil, 3 engañados y uno que no funcionó, Ciro.